nuevas enfermedades. Sí. Y también en la búsqueda de mejorar lo ya existente en la calidad y con otras químicas para mejor aceptación del paciente. Ajá. Bien, bárbaro. Micaela también está por acá, ¿verdad? Sí, sí, yo también puse eso porque me parece que ha evolucionado en gran mayoría, debido a que antes, como ahí mencioné, era más de tipo planta y eso. Y ahora la farmacología lo que trata es ver de qué forma los fármacos actúan en el cuerpo, porque generalmente antes usaban las plantas, pero no sabían qué reacción tenían. Ajá. Bien, bárbaro. Mismo como ha evolucionado la ciencia, la medicina, como puse, va a evolucionar todo lo que es la industria farmacológica. Va Ujú. todo de la mano en busca de nuevas alternativas, o sea, de otras medicación, con que tenga algún otro efecto, o sea, también basándose en los efectos secundarios también. Va todo de la mano y ha evolucionado. Mismo, yo cuando le doy algún antifebril a mis nenes, los de antes, cuando éramos chicos, eran un gusto espantoso, tenían. Ahora tienen Ajá. gusto a frutilla, a vainilla, a tutti frutti, y da gusto de tomarlo a veces. No, no digas que da gusto tomarlo. Bueno, no, obviamente que no, pero tiene otro Sí, sabor, claro. por eso, otro Es sabor. es más sencillo, digamos, ayuda Claro, al claro, cumplimiento de la terapia cuando es necesario, ¿no? claro, claro, no es que de gusto estar enfermo, Ah, pero sí, sí, sí. claro. Bueno, y Verónica, ¿qué dice? ¿Qué opinión tiene? Y bueno, yo me acuerdo de las clases de historia que enseñaban que, por ejemplo, en la época de los reyes, todo eso, un rey duraba cerca de 50 años más o menos, y una persona común alrededor de 30, más que eso, ¿no? Entonces, viendo que, bueno, no solamente por el tema de la farmacología, sino de también que se descubrió, bueno, que la higiene, el Ajá. aseo personal y todo eso también nos ha ayudado a vivir más prolongadamente, ¿no? Entonces, bueno, pero la farmacología también ayuda en gran parte a eso y a obtener también una mayor calidad de vida de repente, ¿no? Eso fue un poquitito lo que puse ahí en la plataforma. Bárbaro. Una pregunta antes de continuar. Sí, Silvia, diga. En la introducción, tú pusiste que las clases eran lunes, miércoles y viernes. Yo no me recuerdo, pero ustedes tienen el cronograma, ¿verdad? Sí, por eso, pero capaz podía haber cambiado o capaz eso era No. una introducción que lo hiciste general para todos. Claro, lo que pasa que Ah, en la introducción lo que acá, dice es que pueden llegar a ser lunes, miércoles y viernes y martes y jueves. Ese es un ejemplo. A veces también les toca grabado, pero que cada uno tiene que mirar el cronograma. Ustedes O van a sea que el hacer, cronograma que nosotros tenemos no cambió. Está, no, perfecto. no, martes y jueves Sí. Zoom y viernes grabada. Está, ¿Está? claro. Bueno, ¿alguien más, chicas? Lourdes. Dale, Miriam, tranquila, no hay problema. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, estoy cocinando acá, estoy escuchando cocinando, bien gripada. ¿Y qué Eh, decís, Lourdes, rapidito, para que no se te eh, queme nada? Nada, yo pienso que sí que evolucionó muchísimo, a medida que van evolucionando y van mutando todo lo que es virus y bacteria, tiene que ir evolucionando la ciencia para poder generar nosotros mismos los anticuerpos a través de vacunas y esas cosas. Ajá, bárbaro. Eva, Estamos las dos a ver, acá porque es Lourdes y Cecilia Mina. También bárbaro, estamos juntas. bárbaro, sí, veo. ¿Y Cecilia qué opinión tiene? Y yo había puesto que sí, que veía que estaban evolucionando porque a medida que pasaban los años, como que encontraban para enfermedades ya existentes, vamos a decir que ya vienen en el tiempo,
o para nuevas enfermedades habían encontrado nuevos fármacos y cosas así. Digo, Bien. No, se entiende tu y idea. está constantemente, ¿no? Porque constantemente es como cuando tuvimos COVID, que salió la vacuna, es como que se está generando constantemente. Bien, bárbaro. ¿Alguien más que quiera comentar? Hola, Jennifer. Eva, Luciana. Miriam estaba trabajando y a alguien más. Eva también. No sé si Jennifer o Luciana querían hacer algún comentario sobre la tarea que hicieron, qué les parece, la Y yo fui la farmacología. primera, la que comenté. Ajá. Apagué un Está. momentito la cámara Sí, recién. no hay problema, gurisas. No hay problema, la que quiera apagar la cámara. En realidad hacemos esto para vernos un poquito antes de comenzar. Sé que la cámara consume también más datos, o sea que no hay ningún problema si quieren apagarla, no se preocupen. Jennifer tiene la mano levantada. Sí, yo había puesto, buenas tardes primero, Buenas había tardes. puesto que era como si fuera una ciencia, ¿no? La ciencia creo que Ujú. siempre está estudiando y bueno, saliendo fórmulas nuevas, entonces creo que la farmacología tiene que ver en la ciencia, todo Genial, eso. bárbaro, Porque está, lo demás que dijeron las compañeras también lo puse, pero digo, quería decir eso también. bárbaro. O sea que veo que en general todas concuerdan con lo mismo, de manera sintetizada, el hecho de que la farmacología sí evoluciona, sí ha evolucionado, tienen presente lo que es los microorganismos y bueno, y las mutaciones y la aparición de nuevos, de cepas de diferentes microorganismos y por lo tanto la necesidad de que la farmacología evolucione. Y tienen toda la razón en lo que han dicho. Y también tenemos que tener presente que la farmacología evoluciona en cuanto a lo que fue, como ahora vamos a ver en la clase de hoy, brevemente, lo que fue desde la época prehistoria, podemos decir que la farmacología existe desde que existe el hombre, la evolución que ha tenido pasando por prehistoria, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Y también tenemos que pensar que la tecnología de fabricación de medicamentos también evoluciona. Tenemos también que tener presente que hay enfermedades ya existentes, las cuales aún al día de hoy no tienen cura, y por lo tanto, esos son los mayores desafíos, ¿no?, que tiene esta ciencia en base en que trabaja sin descanso en lo nuevo, en lo que ya está que aún no ha podido resolverse y en modificar la propia tecnología de fabricación de los medicamentos desde que existen. Entonces lo que vamos a ver hoy es un poquito esa evolución que ha tenido en el tiempo para, bueno, si este curso se trata de farmacología, tenemos que comprender un poco esta ciencia y, bueno, conocer sus orígenes de manera muy breve, pero, en fin, tenemos que conocerlo. Sí, Jennifer. No, quería decir que seguramente lo va a explicar usted, pero cuando me dijiste en el tiempo de antes, la prehistoria y todo eso, me imagino que en el tiempo de antes sería todo más mezclar especies, iba a decir, Exacto, mezclar hierbas y todas esas cosas, y hoy en día se hace comprimidos y todo eso. En exactamente. aquel tiempo seguramente era tomarse un té o ponerse ahí arriba de la herida o cosas así, ¿no? Me imagino Claro, y yo. fue mucho, como veremos ahora, mucho descubrimiento en base a aplicaban y descubrían efectos. Claro, algunas cosas fueron ensayo y error, otras cosas fueron casualidades, otras cosas fueron luego de tener conocimiento de el efecto, porque ni siquiera
ese efecto que en principio parecía ser uno, podría llegar a haber provocado múltiples otros efectos a nivel orgánico, pero los cuales no se pudieron detectar. O sea que vamos a ir viendo cómo, fíjense, comenzamos desde la edad antigua, ya les digo, pasaremos luego por lo que es la edad moderna hasta la edad contemporánea. Y vemos cómo ya desde el período paleolítico, ¿no? Teníamos registros, sin duda que registros tallados, imágenes de figuras que se tallaban, las cuales ya mostraban que se utilizaban plantas o sustancias de origen natural con fines curativos. ¿Ah? Así como también en aquella época lo que abundaba mucho era también los conjuros, los ritos mágicos, ¿no? Solamente, o sea, había una mezcla tanto de este tipo de cosas naturales como de todo lo que era la magia para finalmente llegar a hacer una terapia, una curación. Algunos todavía existen, ¿no? Todavía hay que Sí, existen, como el curado de empacho y eso. Ay, exactamente. yo de los míos los llevo a veces a curar el empacho o el ojeo. Hay algunas, si bien nosotros tenemos hoy en día, además de la medicina tradicional, la cual utiliza, ¿no?, la farmacología, también existe lo que es la medicina alternativa, la cual también utiliza otro tipo de preparados, como homeopatías. También hoy tenemos agregado al mercado muchas terapias holísticas que también vienen desde sus antepasados, desde hace muchísimos años atrás. Y bueno, y se mantiene, cómo no, a veces, no sé si decirle como rito o como un conjuro, no podríamos llamarles a esto de que nombraba Silvia sobre el empacho y todo eso, pero sí, no sé, creo que eso se basa un poco en la creencia de la persona que practica, ¿no? Y creo que esa persona, la persona que practica este tipo de terapia, llamémosle, porque para ella es una terapia, también creo que son personas muy creyentes, ¿no? Sí, Micaela. Que también quería decir que más allá de que haya avanzado la farmacología, yo creo que también aún siguen implementando las cosas antiguas. Por Exacto, ejemplo, en los té, porque usan hierbas. exacto. Sí, sí, sí. Todo eso viene, ¿no? Desde, como veremos ahora, desde hace muchísimos años, y algunas prácticas han continuado, ¿no? Y aún se encuentran presentes, sin dudas, en los tratamientos. Es más, cuando veamos luego la ley de farmacias que tenemos en nuestro país, van a ver que tenemos la categoría que es una herboristería, y por lo tanto son centros en donde, siguiendo la ley en cuanto a cómo debe ser su envasado, etcétera, etcétera, se dispensan hierbas, ¿no? O sea, para hacer tratamientos en base a hierbas, ¿no? O sea, sí, totalmente, las hierbas, si bien vienen desde la edad antigua y no han evolucionado por el hecho de que es una hierba, pero sí se ha conocido aún hoy nuevas propiedades y se siguen conociendo nuevas propiedades, así como también intoxicaciones provocadas por un mal uso de algunas sustancias. Es decir, como veremos también en la clase de hoy, no es que porque sea una hierba es inocua, ¿no? O sea, la gran mayoría de los medicamentos tienen en su base, salen de algo natural y por lo tanto tienen la capacidad de provocar efectos adversos, reacciones adversas, intoxicaciones, ¿no? O sea que no tiene que lo natural parecer inocuo, sino que toda sustancia que provoque un efecto puede llegar a ser nociva también. Bueno, luego por allá por el año 3000 a.C., aparecen lo que son las tablillas de Nippur,
las cuales se encontraron ya también hace muchos años, y en donde los babilonios registraron en todas unas tablas de arcilla las primeras recetas, en donde las recetas de los fármacos, ¿no? Todos eran en base a plantas, pero entonces crearon cómo la mezcla de esto, de esto, de esto producía determinado efecto. Por esa misma época, en China crearon también algo que se conoce como el pensao, que es como un compendio en donde existen un compendio de muchísimos volúmenes, como ven ahí dice aproximadamente 40 volúmenes, que también detallan y describen remedios, ¿no?, utilizados para tratamientos, los cuales tenían como base plantas, utilizaban jazmín, utilizaban opio, soja, también como práctica muy famosa de la antigüedad en China y que también se continúa hasta el día de hoy, lo que es el tratamiento, la terapia alternativa con acupuntura, también como tratamiento de diversas dolencias. Por allá por el año 2800, ¿no?, avanzando en la era de la Mesopotamia, comenzaron a asociar la enfermedad a un castigo de los dioses. Entonces, en aquella época, los médicos, que en realidad no había, ¿no? O sea, no se estudiaba la medicina, sino que la persona que tenía un conocimiento, generalmente las personas mayores, que tenían conocimiento, que le gustaba, eran quienes eran considerados médicos, y por lo tanto no había una diferencia entre lo que era el médico y lo que era el farmacéutico, lo que el día de hoy es el químico farmacéutico, debido a que quien se asociaba a el uso de estas sustancias para el tratamiento era solo uno, que era al que llamaban médico, digamos. Entonces, acá también se agregaron, además de lo que eran plantas, bueno, hierbas, comenzaron a utilizar otros tipos de tinturas como el benjuí, utilizaban también algunos perfumes que elaboraban, ya comenzaban a hacer lo que eran emplastos, que eran como ungüentos, ¿sabes?, que realizaban para el tratamiento tópico de algunas cosas. Luego en el año 1700, esto que observan acá abajo, 1700 antes de Cristo, esto que observan acá abajo, fue conocido como se conoce como el papiro de Smith, en donde describe 48 casos clínicos de traumatismos de personas y qué era lo que aplicaban frente a esos traumatismos. Unos años más adelante, en esto que se llamó el papiro de Ebers, acá ya los egipcios, que también fueron pioneros en organizar un poco esto que era la farmacología, que en aquel momento no se le dio ese nombre, pero era lo único que hacía referencia al uso de terapia natural para el tratamiento de una dolencia. Entonces ellos acá en este papiro ya describieron 700 drogas y 800 prescripciones, es decir, esta droga y para qué servía. Y ya avanzando muchísimo más y llegando al año 800 a.C., el gran Cornelio Celso, que en realidad podemos decir que Cornelio, que era, tampoco, no tenía, si bien a él se lo llamó como formalmente sí el primer médico, pero bueno, era un médico, era médico por su saber, era investigador, estudiaba también mucho lo que era la astronomía, y bueno, y Cornelio finalmente escribe un primer libro al que se le da así como se le aduce la palabra medicina, debido a que por primera vez alguien ponía la sustancia y el efecto, ¿no? Cosas que anteriormente no habían sucedido, y lo máximo a lo que habían llegado era la sustancia y para qué se utilizaba, pero no cuál era su efecto a nivel corporal. Cornelio sí dividió
los fármacos y puso laxantes, antieméticos, diuréticos, antifebriles, narcóticos, estimulantes, o sea, cada cual en su libro lo hizo, cada cual teniendo presente el mecanismo de acción. Llegando a la edad moderna, tenemos que por allá, fíjense, año 1600, ¿no? Año 1600 aparece por primera vez la palabra farmacología en este manual también sobre medicamentos. En el año 1700 comenzaron a experimentar, ¿tá? Acá ya avanzamos un poco y pasamos de redactar ya a experimentar y a poder conocer nuevos efectos, nuevas terapias, nuevas sustancias. Entonces se realizó la experimentación con compuestos de arsénico, que eran orgánicos e inorgánicos, y comprobaron cómo luego del experimento obtuvieron otra sustancia que hasta el momento no habían podido aislar. Luego en el año 1800 se reconoce en Estonia el primer departamento de farmacología, es decir, por primera vez aquí se separa la farmacología, ¿tá? Como una ciencia única, no unida a otra, ¿tá? Acá como disciplina independiente, es decir, se la reconoce recién, fíjense, cerca del 1850. Se ¿Ah? habrá Milenio, pasado tiempo desde el inicio. si habrá Se habrá- pasado, ¿no? Sí, O sea que podemos decir, sí, sí ha evolucionado, pero claro, debido a lo que uno, o sea, las herramientas que tenían en aquella época, que fíjense, no había ni siquiera herramientas de comunicación, cada cual hacía sus hallazgos sin saber ni siquiera que el otro quizás ya tenía el trabajo a medias y podía continuar este otro, ¿no? O sea, si nos vamos para aquella época, fueron muy grandes avances igual, teniendo en cuenta que pasaron cientos de años, los avances fueron impresionantes porque las herramientas eran nada lo que había, todo era inventado. Bueno, por allá por el año 1880, en lo que fue la Universidad de Cornell, por allá por Estados Unidos, hubo investigadores que comenzaron a trabajar y trabajaron y profundizaron y concluyeron bueno, y demostraron grandes hipótesis que había, que luego se constituyeron a teorías sobre la existencia de virus, cuál era su función, cómo se desempeñaban, de qué manera se podían erradicar. Por allá casi llegando al año 1900 se sintetiza un antibiótico que se utilizó para el tratamiento de los estreptococos. Por allá, por aquella época, morían. Los estreptococos colonizan la piel y son bichos que son muy invasivos, pueden ingresar y generar mucho daño a nivel interno, generar varias enfermedades, eso desde es lo una que es bacteria, ¿no? una bacteria. Es una bacteria, sí. Exactamente. Entonces, bueno, sintetizaron recién por aquella época una sulfamida, que es un tipo de antibióticos, la cual se utilizó y bueno, salvó muchas vidas, sin duda. Después, en el año, también 3 años más adelante, acá Jacob, que fue otro médico, investigador, también se lo reconoce por haber aislado por primera vez la adrenalina, lo cual también salvó muchas vidas, y la insulina. Anteriormente a esta época, todo diabético se moría, los diabéticos tipo 1, que son insulino requirientes y no pueden vivir sin insulina, hasta Consulta, no dice epinefrina ahí. Claro, epinefrina es lo mismo, es Ah, es adrenalina. lo mismo, claro, Mm, es lo que, a ver si estoy equivocada, es lo que te dan como para resucitar mm. el corazón, ¿estoy bien?
Se utiliza para diferentes ayudarlo, para- cosas. Una de ellas es para la reanimación en el paro cardíaco. Exactamente. También se Está. utiliza en las crisis, cuando hay una laringitis, cuando hay broncoobstrucción, se hacen nebulizaciones también con adrenalina. Para las reacciones alérgicas severas, también se puede hacer adrenalina inyectada. Es lo mismo que epinefrina. Luego, por allá por el año 1900, ya 1921, ahí pasó a afianzarse y a confirmarse la farmacología como ciencia, y se crea la primera revista de farmacología, en donde se hacían publicaciones de, bueno, lo que llegaba a ellos, pero igual ya acá había mejorado mucho, ya había teléfono y ya había, no eran muchos los que incursionaron en investigar sobre la farmacología, pero había como una red en donde en esta revista de farmacológica se publicaba mucha cosa. Ya estamos en el año 1921, mucho más avanzado en cuanto a lo que es, bueno, la tecnología rudimentaria, pero mucho más avanzado que por el año 1800. En el Claro, el año siglo XX como que fue, el siglo XX como que fue el boom de muchos descubrimientos en todo sentido, no solo en farmacología, sino en toda exactamente. la área, tanto química, física, entre otras cosas. Exactamente, perfecto. Bueno, luego en el año 1925, Newport, bueno, aportó también a la farmacología sobre todo lo que eran las funciones a nivel de la involucración que tenía el sistema nervioso en relación con la farmacología y con las intoxicaciones, que también hasta ese momento recién se estaba descubriendo qué causaban. Todavía no se trabajaba mucho sobre lo que eran las intoxicaciones. Continuando en el año 1928, se descubre la penicilina G, ¿tá? Que es uno de los tipos de la penicilina que hay, y luego ya por el año 1970 entregan el primer premio Nobel de Fisiología y Medicina a Wilbur, que también era un fisiólogo y el cual investigó sobre la acción de las hormonas. Y bueno, y si nos vamos y seguimos avanzando, fíjense que por allá por el año 94, ya hace varios años, ¿no? Teniendo presente que estamos en el 2023, se entrega también a los fisiólogos Rodbell y Schillman por un descubrimiento que hicieron en lo que es la transducción de señales en las células. O sea, fíjense que continuamos a esta altura Yo te iba a hacer descubriendo. una consulta. Sí. Soy Lourdes. Hay uno de estos físicos que la mujer, o sea, cuando descubrió la penicilina fue con el famoso acierto y error. Y yo no me acuerdo, pero hay una de las mujeres de ellos fue la que tiene un libro con la mayor radiación, ¿no? Un cuaderno. Ay, ¿vos sabés Madame qué? Curie, Marie Curie, Marie Curie. pero ella fue la que descubrió la radiactividad. Claro, pero Ah, era la mujer de un físico que estaba relacionado con la penicilina o una cosa así, me de parece. Pasteur. Ah, no me acordaba mucho, pero sabía No, que... A el ver, marido de Curie, no sé quién es. ayer lo leí y ahora no me acuerdo. A ver, Este, ¿quién será? No nos vamos a quedar con la duda. Marie Porque Curie tenía esa fue duda. sí, Marie Curie fue la mujer que descubrió la radiación. Y junto la Sí, con era su una marido. física, sí. Pero el marido creo que era un científico algo con la penicilina o algo así, no me acuerdo bien. No, creo que no. Es más, los dos, lo que leí ayer fue que, que sus ataúdes están forrados por 3 centímetros de capa de plomo por la cantidad de radiación. Y hasta dentro de 1500 años, por lo menos, no es aconsejable ni acercarse. Y todas sus pertenencias lo mismo, están todas Mirá. protegidas. Ayer lo Fueron leí los dos, sí. justamente. Claro, Los dos los eran dos hacían lo científicos. mismo, los dos fueron pioneras Claro. en la radioactividad. La mujer fue la Exactamente. que descubrió. Exacto, sí. Pierre Curie fue su esposo, acá dice. O sea que ella en Claro, realidad le dio el Pierre apellido del Curie. marido. No me acordaba el Marie nombre de él. Curie o sí. Y Pierre El Curie. nombre
Son suecos, Ujú. puede ser, ¿no? ¿De dónde es que María eran? Salomea. Son Ujú, polacos. polacos, exactamente. Bien, los dos pioneros, dice Eva, sí, perfecto. Bueno, fíjense que luego en el año, o sea, lo que quería decirle que acá que todavía se sigue descubriendo sobre lo que es la normalidad, la fisiología de nuestro cuerpo, así que imagínense si faltará descubrir nuevas funciones, nuevas enfermedades, nuevas terapias, nuevos fármacos para lo ya existente, para lo que se viene. O sea, es imposible que detenga su avance, ¿no? Porque además es una ciencia que está relacionada con otras ciencias, por lo tanto, una u otra va a continuar evolucionando y otra la va a tener que seguir, ¿ah? Porque las cosas están interrelacionadas, ¿no? Fíjense que ahí en el año 2016 se descubre un nuevo fármaco, el cual se abrevia con las siglas LMTX, es ese que dice ahí, el leucometiltonito y nino, el cual se descubre que podría llegar a enlentecer la muerte de las células, ¿tá? Lo cual podría ser muy útil para la enfermedad de Alzheimer. En el año 2017, en Córdoba, descubrieron un fármaco que en realidad es el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, pero que podría llegar a frenar lo que era los daños que produce la enfermedad artrítica, la artritis reumatoidea, los daños que produce sobre el corazón. En el año 2018 se descubre en Harvard y se formula la insulina en comprimidos. Fíjense que esto fue en el año 2018. Al día de hoy aún desconocemos que la insulina existe en comprimidos y no está comercializada, o sea que se descubrió, se formuló, se utilizó, pero aún continúa en revisión, y bueno, y esperemos prontamente esté en el mercado debido a que a los diabéticos esto sería una gran solución, ¿verdad? Un gran alivio. Un gran alivio, exactamente. Sí. En el año 2019, en un hospital de Chicago, descubrieron lo que se llama un inhibidor, es decir, que frena a la enzima ACBR1, es una enzima que está muy relacionada y que es la que produce un rápido crecimiento de uno de los tumores más cerebrales más agresivos en los niños, que es, no es el neuroglioblastoma, ahora no me sale su nombre, pero pues el astrocitoma, bueno, es un tumor que crece muy rápidamente y que bueno, una de los causales es esta enzima y bueno, se descubrió que podría llegar a retrasar el crecimiento. También está en periodo de prueba. En el año 2020, medicamentos ya existentes, ¿tá? Como los medicamentos anticolinérgicos, se descubre que podría también servir para tratar afecciones provocadas por la enfermedad de Parkinson. Y bueno, y en el año 2021, también por allá por Barcelona, descubren un nuevo circuito de neuronas en el cerebro que hasta el momento no se desconocía ni siquiera, no se conocía ni siquiera su existencia, y descubren que esto puede estar implicado directamente en lo que es la memoria del miedo, lo cual sirve como tratamiento para diferentes enfermedades, como por ejemplo lo que es afecciones psiquiátricas relacionadas al trauma, ¿no? Eh, al trauma sobre situaciones vividas, o sea que esto podría llegar a servir. Entonces, bueno, brevemente, como les digo, nombrando alguna cosita, en cada uno de estos años se descubrieron más cosas, pues simplemente plantearles como una línea del tiempo llegando a la edad contemporánea para entender cómo verdaderamente lo que ustedes creen es así y aún podemos sumarle y agregarle también otro tipo de cosas. Entonces, la búsqueda de remedios para aliviar el dolor
o sentirse físicamente mejor está presente desde los orígenes del hombre, como hemos visto, junto con el instinto de alimentarse, el instinto de sobrevivir. Podemos entonces decir, como hablábamos hoy, que la farmacología es tan vieja como el ser humano. Sin dudas que, como también ya hemos hablado anteriormente, gracias a la casualidad, en la mayor parte de las situaciones, el uso de las sustancias de origen animal, vegetal o mineral se descubre que aliviaba ciertas dolencias, ¿no? La mayoría en un principio fue de casualidad. Y recalcamos esto, el hecho de que también en sus inicios la farmacología entremezclaba, ¿no? Entremezclaba el conocimiento sobre lo que era la medicina, sus usos, entremezclaba con aquello que hablamos sobre magias, ritos. También había algunas sociedades en las que los sacerdotes eran los que considerados como mayor conocimiento, así como lo eran los chamanes en algunas tribus, los sacerdotes lo eran en la sociedad. Sí, ellos iban a la casa de los enfermos, por ejemplo, y rezaban, y le tiraban agua bendita y esas cosas. Exactamente, ¿no? Se creía mucho, así como los chamanes creían en la magia, como digo, y creo que es lo que sucede hoy cuando hablamos de las simpatías, cuando uno va a vencer, creo que también todo asociado a la religión, ¿no? Y a la creencia que tienen de poder de curación sobre una persona. Que no voy a discutir que funciona, sí sé que funciona, pero al Pero en día el de Perú hoy, todavía existen los chamanes y existen sí, estas y cosas. en donde Bolivia existen, también. exacto, y en todo donde hay tribus, Sí. en algunos pocos lugares que aún al día de hoy quedan tribus, sí, también están los Hay una chamanes, parte de exactamente. México Profe, también que utilizan aún. Sí, profe, sí. tal vez tiene algo también que ver en parte con esto de clown terapia, o sea, cuando uno cree o el estar bien anímicamente también, que ayuda a aliviar un poco el malestar y ayuda a recuperarse Y también, ¿no? sí, exacto, a Puede ser que energía también que decís tenga vos, todo que ver, relacionado a algo la así como energía. Y que sí, sí, que, bueno, o sea, uno va por el lado de lo de clown, lo de los payasos, el estar bien de ánimo, ¿no? no había entendido. Está. Eh, No conozco eso. no sé, ¿no vio la película de Patch Adams? Sí, es como el contagiar la alegría, que eso Exacto, mejora, sí, sí. digamos, claro, es como que el Le- alma, ¿no? se sabe que cuando uno está alegre, el organismo funciona de otra manera diferente y Y, pueden llegar a y curarse más rápido también. claro, y en realidad en No sé, eso sí, eso está digo, demostrado. Está muy de moda las terapias holísticas, están dentro de eso, la Sí, por un lado, risoterapia y todas esas cosas. la alegría por ahí, por un lado, para otros será la fe, como ya van hablando recién, exacto, de creencias, y exacto. bueno, a cada uno le funciona más o menos así. Exacto. Y bueno, y esto que decís de la alegría está demostrado, ¿no? Hace que se liberen diferentes neurotransmisores, como son la serotonina, que es uno de los que se libera cuando la persona está Sí, así alegre el y páncreas es tiene uno de muchos los efectos órganos. positivos. ¿Eh? El páncreas es uno de los órganos que se rige a través de las emociones. Ah, mira, A mí porque yo tenía una enfermedad en el páncreas hormonal y o sea, entre todo ese tratamiento que hice, la doctora me dijo que era uno de los órganos del cuerpo que se regía a través de las emociones. mira. Y Bueno. hoy en día también se está usando mucho otra vez lo que es toda la medicina alternativa. Ah, sí, Sí, muchísimo. yo hice un curso de terapia, también o sea, es terapia alternativa y a su vez todo lo que es medicina. Claro, y está muy bueno, o sea, yo lo que creo que nunca hay que perder la capacidad de razonar y la racionalidad que tenemos como seres humanos, pero creo totalmente en que ambas se pueden conjugar y trabajar juntas. Es decir, hablo de racionalidad
porque he visto que hay quienes hoy se atribuyen el cartel de curanderos, de quiebra no sé cuántos, y que se atribuyen eso, el poder de sanación, eh, solamente con su palabra o con un toque, y bueno, a quien le funciona bárbaro, pero que a quien no le funciona, no confíe ciegamente, ¿no? Y que frente a la necesidad, a la no mejoría, que bueno, hay que volver al camino de la medicina tradicional. Digo porque a veces el Y a tratamiento veces de la gente se cánceres, confunde, ¿no? se confunde mucho la Claro, gente. A veces y se confunde sí. mucho. Yo lo que estudié todo eso fue, más que nada, también aprender a usar yuyito para el té, para estas cosas, yo qué sé. No, y me Pero parece, no, no, y en es eso es obviamente que precisamos de lo que es la medicina también. claro, Pero yo pero qué en ese, sé, yo lo sí. que más lo estudié más porque viste que hay cantidad de cosas que, por ejemplo, hoy en día lo que es la farmacología también contiene mucho aditivo y a veces la gente para todo, hasta porque estornuda, toma un perifar, No, no, sin y saber mirá. que es peligroso también tomar en exceso esas cosas, porque si no me va a hacer nada porque es 400, pero sí te hace, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. No, Claro, y te porque cuento algo. O sea, yo soy anti-medicamento. Yo solo espero el día que me jubile, voy a tener plantitas de todo y voy a vivir a té, ay, haciendo no, cositas. yo no quería hablar mucho porque dije, cuando leí que era enfermera, dije, no voy a hablar mucho porque No, tengo no, una pero amiga que es enfermera y le digo que me curé del hígado graso con una homeopatía y me dice, sí, no, no puede ser no, yo así. lo creo Ah, totalmente. Es más, si nosotros sabemos que la farmacología, y como ahora estamos viendo, viene de, o sea, hoy hay mucho sintético y semisintético, pero la gran mayoría el principio activo viene de una sustancia natural, así como hoy Claro, viene de una plantita. pero y claro, o sea, quien produce ese efecto está de manera natural, que luego lo lo que pasa que transformen y lo hagan un claro, medicamento, pero la las demanda fue hierbas, mucho, la demanda fue mucho en medicamento y entonces esas plantitas no daban, entonces lo empezaron a cambiar por químico, como quien dice. y tenemos como muchas cosas ahí entre medio, ¿no? También tenemos las empresas multinacionales farmacéuticas, lo que es la parte económica y lo que mueve eso a nivel mundial. O sea, no va a desaparecer nunca eso, va potenciado y en aumento, ¿no? Hay un consumo tremendo, tenemos lo que es la automedicación, la gente consume sin tener presente los riesgos, entonces pero yo soy totalmente, Gurisa, anti-medicamentos. Si los tengo que tomar, no. Por eso digo lo de la racionalidad. Es decir, si yo tengo una infección bacteriana, no hay otra que usar antibióticos. Antibióticos. No va a haber otra cosa, Después, no, y después ninguna está el otro homeopatía. extremo. Claro, ¿por qué? Porque conozco cuál es el mecanismo de acción y conozco que es una bacteria que hace, y entonces por eso digo, no perdemos el ser racionales, pero sí, si se puede evitar el Mejor consumo aún. desmedido de Sí. medicamentos, sí. Las homeopatías son, vamos a decir, no tienen principio activo, por eso no podemos hablar tampoco de una intoxicación por una homeopatía, ¿no? Entonces, es decir, yo creo en la terapia alternativa, tanto homeopatías como herboristería, como también de la capacidad de lo que le genera a la persona, por ahí que otro venga y la venza. Yo creo en todo eso, sí. Jennifer está desde hoy levantando la mano, pobre Jennifer. No, perdón, se levantó, quise reaccionar y toqué la mano, pero también tenía una duda que capaz que no sé si tiene mucho que ver con el tema ahora, Eh, pero es como una duda que tengo y me la quería sacar contigo. sí, El curso es idóneo en farmacia, una pregunta, ¿sirve sí. para farmacia hospitalaria o es diferente? No, ¿qué pasa? Como van a ver luego, nosotros tenemos en nuestro país lo que es la ley de farmacias y ahí cualquiera, la vamos a ver luego, tenemos una clase solo de eso y hablamos de las funciones y todo, pero cualquiera de ustedes puede entrar y mirarla. En este país pueden hacer, tenemos cursos de idóneos en farmacias que son realizados por la Facultad de Química o
y que son avalados por el Ministerio de Salud Pública o que son avalados por el MEC, ¿no? El Ministerio de Educación y Cultura. En este caso, este curso es avalado por el MEC. ¿Dónde trabajarán ustedes? Es en farmacias de primera categoría, que son farmacias comunitarias, no son farmacias hospitalarias, pero en las farmacias hospitalarias hay otro curso que se llama auxiliar de farmacia hospitalaria, que es solo para ese tipo de farmacia. Ustedes, el día de mañana, si hay un llamado en la farmacia hospitalaria y dice idóneo en farmacia, ustedes pueden trabajar. Acá los supervisores les van a decir y les van a recalcar que esto es para farmacia comercial, ¿está? O sea, farmacia de primera categoría comerciales. Ustedes tienen un título de idóneo en farmacia, ¿tá? Que está ¿Y cuál es habilitado por superior? el ¿El MEC. idóneo o el auxiliar? Porque yo tengo entendido que el auxiliar es menor. No, Yo no, para no. mí que el auxiliar era superior. Gurisa, sí, pero no, a mí no me gusta que digan, todos dicen Sí. así y a mí no me gusta que digan este mayor o este superior, porque cuando hablamos de orden jerárquico en farmacia, el único que está arriba es el químico farmacéutico, que es el director técnico, el único, y abajo están idóneos, auxiliares, administrativos, todos estamos por debajo. Si nos vamos al sueldo, sí, el sueldo de auxiliar de farmacia hospitalaria es, no me acuerdo, tendría que mirar actualmente la categoría, pero hay debe haber como 3.000 pesos por ahí de diferencia. El curso de auxiliar de farmacia hospitalaria también se puede hacer o gratis por la Facultad de Química o de manera paga por escuelas de enfermería que también lo hacen pago. Es un curso que lleva 1 año y medio y que se hacen prácticas, ¿tá? ¿Cuál es la función del auxiliar de farmacia hospitalaria? Yo soy auxiliar de farmacia hospitalaria también. O sea, uno prepara, tenemos, además trabajamos solamente en farmacia hospitalaria, trabajamos en los diferentes servicios, desde dosis unitaria, hacemos preparaciones que se llaman fórmulas, preparados galénicos, fórmulas magistrales, en donde se mezclan diferentes sustancias y se arma algo. En realidad, la diferencia es la duración del curso, porque el contenido, podría decir que hasta tiene más cosas que aquello. O sea que la diferencia del idóneo con el auxiliar es que el idóneo no hace preparado y el No hace auxiliar sí. preparados, El exacto. auxiliar sí. Y no trabaja tampoco en dosis unitaria. Está. Pero ya les digo, si ustedes el día de mañana el llamado al hospital normalmente siempre dice auxiliares de farmacia. Pero cuando no hay, porque a veces, claro, como son costos que la mayoría, por el tiempo que les lleva y porque a veces son más difíciles, prefieren hacer los pagos, que bueno, no sé, resultan más sencillos, no hay tantos auxiliares de farmacia. Y en el curso de la universidad, Gurisa, Acá está lleno de auxiliares en farmacia. bueno, no, Porque ahora normalmente solo dura 1 año lectivo nada más. 1 año. Bueno, en el curso eso en las escuelas de enfermería. Porque Y como la escuela matril o la EDURA sí. acá en Durazno. Porque en la universidad, en la Facultad de Química, dura 1 año y medio. Y si perdés un módulo... Es la parte de escocería que la llevaron para la Facultad de Química, es la misma, ¿verdad? No. ¿No? Esto es Facultad de Química. Yo UDELAR. pensé que era la que estaba en la No tiene escocería nada que que la ver llevaron. con las de enfermería. Ah. Esto es UDELAR, Facultad de Química. Y si acá, por ejemplo, son 4 módulos. Perdés un módulo, no podés continuar. Tenés que esperar al año siguiente para hacer el módulo 2. Perdiste, por ejemplo, salvaste el módulo 2, pero perdiste el 3, tenés que esperar al año siguiente para hacer el 3. Y así sucesivamente. O sea, es bastante filtro. Es más, me acuerdo que en primer año hubo más de la mitad del curso que perdió. Y tienen que esperar al próximo año.
O Es sea decir, que o sea, al hacerlo en la UDELAR, venís a hacer con el título de licenciado o no, no, auxiliar. En la Facultad de Química tenés auxiliar de idóneo en farmacia hay, auxiliar de farmacia hospitalaria, está el licenciado en química, está el ingeniero, tenés diferentes. Mm. No es que porque lo hagas en La- Facultad de Química tenés también este mismo curso de idóneo y también está el de auxiliar de farmacia hospitalaria. Muchas gracias, profesora, perdón que la interrumpí. No, no, por favor, pero lo que quiero que sepan es que el día de mañana ustedes pueden presentarse a trabajar sin dudas en cualquier farmacia comercial. Y si el llamado para la farmacia hospitalaria dice idóneos en farmacia, ustedes también pueden presentarse. ¿Tá? Como les repito, la supervisora a veces les martilla un poco y les dice, de INEFOP, ¿no? Les dice, este es un curso idóneo en farmacia comercial. Pero el idóneo en farmacia, el certificado, el título de idóneo en farmacia, no dice si es hospitalario o si es comercial. Es idóneo en farmacia. Y la ley de farmacias dice que el idóneo que puede desempeñarse en la farmacia en nuestro país tiene que tener su título expedido habilitado por el MEC o por el Ministerio de Salud Pública. O sea que, y luego lo vamos a ver igual. Todo esto lo volvemos a ver cuando hablemos de la ley de farmacia y vemos cuáles son sus funciones, cuáles van a ser sus responsabilidades, todo eso lo volvemos a ver. Pero ya les digo, uno no es más que otro. Todos tienen diferentes funciones y cobran un salario diferente también. Que si uno se fija en el laudo, hay una diferencia por ahí, pero que radica en la diferencia en las actividades, en la diferencia en la duración del curso. Este está más bien hecho, vieron, como para que ustedes puedan tener una rápida salida laboral en un curso rápido y que además esto permita que lo puedan hacer de esta manera y que además no sea nada eliminatorio. O sea, que ustedes puedan obtener eso y bueno, y utilizarlo. Ahí está, miren, Eva tiene una compañera que trabaja en el hospital con este título, exactamente. Sí, yo tengo mi cuñada que tiene ese título y trabaja en la médica. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Bien. ¿Qué pusieron? Porque siempre los llamados dice auxiliar. Si dice auxiliar, Silvia, no es para ustedes. Si dice auxiliar o idóneo, sí es para ustedes. No es que es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Gracias. No, ¿Tá? ya entendí que uno ¿Tá? prepara y el otro no. Está. Bueno, entonces, bueno, un poco más de lo mismo. Acá miramos, por ejemplo, esta imagen que fue tallada en la Mesopotamia, por allá por el siglo 8 a.C., mostraba estos que eran reconocidos como sacerdotes, que llevan una cabra, que llevan una flor de mandrágora, no sé dónde está la flor, pero bueno, así lo relata, tienen una flor también de mandrágora, tienen brotes de otra flor que es la dormidera, entonces muestra cómo en la época de la Mesopotamia había una importante combinación entre lo que era la religión, las plantas, los animales, y bueno, y esto nos lleva a la terapia que se practicaba entonces en los pueblos antiguos, en donde, como ya hemos dicho, se sumaban los efectos de varias cosas, ¿no? Y se tenía muy presente esto, el castigo divino, y por lo tanto el desarrollo de una enfermedad en base a eso. Por eso también los sacerdotes tenían un rol importante. Bueno, esto es lo que sumamos acá, que también fíjense que el filósofo Hipócrates, por allá por casi 500 años antes del nacimiento de Cristo, ya escribía sobre la ética, sobre las causas de las enfermedades. Acá está Paracelso con su libro, en donde lo consideran a Paracelso como el patriarca, digamos, de la farmacología, y el cual fue además el primero que resalta el hecho de que las sustancias no debían de mezclarse,
que cada una tenía su efecto, su mecanismo de acción, y por lo tanto había que hacer, permitir que actuaran de manera indistinta, o sea, separado. ¿Tá? Esto fue lo que escribió Paracelso, y puso que la misión de la química es producir medicinas para tratar la enfermedad, ¿tá? Teniendo presente que las funciones en nuestro cuerpo también son de naturaleza química. Todas las cosas son venenos, por lo que no existe nada sin cualidades venenosas. Solo la dosis es lo que convierte a una cosa en veneno. La verdad que para aquella época, para estar en la Edad Media, fue un gran pensador. Ya no llevaba a él, y ya rayaba esto, ¿no? La importancia de permitir que no mezclar, por lo tanto no aumentar concentraciones, no aumentar el riesgo de la aparición de efectos adversos, tener en cuenta dosis para evitar intoxicaciones por sobredosis. Fue uno de los primeros que hizo referencia a eso. Entonces, sin duda que todo el progreso de la farmacología, el progreso del descubrimiento del funcionamiento de nuestro propio cuerpo, el descubrimiento de la enfermedad, todo esto necesitaba, para poder comprenderse, que se utilice sin duda el método científico, en donde yo pueda razonar, generar un pensamiento crítico de por qué pasó esto y por lo tanto buscar una solución. Y acá llegamos a lo que era la botánica, que como bien ya habíamos hablado, cuáles eran los inicios de la farmacología y por lo tanto cómo estaba involucrado el uso de estas sustancias naturales. Bueno, en algún momento cuando empezó a evolucionar y se dejó un poco de lado, cuando empezaron a fabricarse fármacos y se dejó un poco de lado lo que era la botánica como tal, la cual era, ¿no?, el origen de todo lo que hoy había evolucionado. Bueno, varios botánicos suizos y franceses lo que hicieron es fundaron, digamos, jardines botánicos para continuar dándole auge a la botánica, a lo que era la materia vegetal, ¿no? Lo que en la mayoría de los casos a partir de ahí se habían formulado medicamentos y se le habían dejado de lado. Entonces, fíjense que por allá, aún por la Edad Media, se fundan estos jardines y continúan su estudio, los cuales hasta el día de hoy se mantienen. El progreso en el conocimiento de las plantas y de las sustancias que tienen las plantas fue estimulado por un químico que se llamaba Willem, los cual además, gracias a eso, bueno, fui para adelante y volví para atrás, pero gracias a eso se aísla el opio, ¿no?, que fue a partir de ahí que se fabrica el primer fármaco puro, por allá por el año 1800, que fue la morfina. Luego, entonces, de haber comenzado a aislar las sustancias y de esa manera elaborar los medicamentos. Profesora, soy Cecilia. Sí. Perdone mi ignorancia, pero ¿qué es el opio? Viene de una planta y es el principio activo de lo que hoy se conoce como la morfina. Ah, ok. Perdone, o sea, pero no sabía, porque desde por hoy favor. estaba por preguntar y quedé como... Y otra vez lo dijo y por eso pregunté. Yo le estaba comentando a Cecilia, soy Lourdes, le estaba contando a Cecilia que también la planta del opio es como, supuestamente son como droga. Claro. Exacto, es como la marihuana para Latinoamérica. Exacto, en realidad se utiliza, lo que pasa que nosotros decimos, a ver, el opio viene de una planta que es la que se llama la dormidera, ¿no? El opio es narcótico, ¿no? Es una sustancia que produce, además de
el gran poder analgésico que tiene, que en base a eso es que se formula la morfina, es narcótico, es decir, puede llegar a producir alucinaciones, bueno, genera ese estado de narcosis de estar drogado, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces, a partir de la planta dormidera, también se extrae el opio y se fabrica sustancias alucinógenas como, por ejemplo, el LSD, ese tipo de drogas que tienen estas sustancias. Entonces, claro, como siempre. Debe ser como el cannabis, que depende cómo lo cultive, va a tener más Opioides, ahí está, como CBD. dice Eva. La amapola también, exactamente. También es una planta que se cultiva y se extrae y de ahí también se hacen drogas. ¿El que decían, perdón? Debe ser como el cannabis, que depende de la forma que lo cultives, vas a sacar más CBD, que es la parte medicinal, o más TSH, que es la parte alucinógena. Claro, exactamente. Depende de qué parte de la planta se saque. Claro, en realidad, a ver, al ser narcótico, no es como, no quiero que se confundan por ahí, porque quise decir como alucinógena, pero al ser narcótico es como que provoca un estado de relajación total, ¿entienden? No es alucinógena, no es una droga alucinógena, el opio, pero sí genera eso. Una estimulación del sistema nervioso. Y claro, pero esa sensación de bienestar, de placer, de paz, ¿entienden? Como eso es lo que se le llama ese, como el estado de narcosis, de relajación total. Es eso. Sí, sí, claro. Es más adictivo, sí, y actúa muy distinto a la marihuana, sí, son dos cosas diferentes, exactamente. Claro, a largo plazo después genera cierta dependencia, por supuesto, que de ahí la adicción. Sí, claro, sí, porque además, por ejemplo, el opio, bueno, el LSD, la heroína, está todo mezclado con eso, mezclan con eso, entonces, vamos a decir, el opio no lo aíslan solo, sino que siempre va mezclado con con alguna otra droga, como por ejemplo esto, la heroína, bueno, el LSD, también, no sé si han escuchado, pero con fentanil, em, muelen los comprimidos de fentanil, que también es un analgésico mayor, como lo es la morfina, y también tiene ese efecto narcótico, y lo mezclan también al opio con fentanil. Claro, el tramadol es adictivo, sí, pero el tramadol es sintético. Bueno, muy bien. Esto no. Bueno, entonces, para ya ir terminando, también como un dato de que el desarrollo de los fármacos modernos se relaciona a cuando fue el auge de lo que fue la industria de los colorantes en Alemania, y bueno, fue medio todo junto que comienza el desarrollo y la elaboración de los fármacos como los conocemos hoy en día. Fíjense que recién casi en el año 1900 fue sintetizado el ácido acetilsalicílico, lo que se conoce hoy como la aspirina. Entonces, sabemos que los fármacos mejoran la calidad de vida de millones de personas, evitan enfermedades a escala mundial. Se han estimado que luego de la aparición de los fármacos, la esperanza de vida ha aumentado entre 3 y 5 años, y que además esto ha revolucionado el tratamiento de muchas enfermedades diferentes. Hoy en día, los farmacólogos se enfrentan a una formidable tarea de encontrar nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades, y algunas que plantean un riesgo sanitario muy alto, como lo es, por ejemplo, el SIDA. Además, aunque
sí sabemos de la existencia de antibióticos para el tratamiento de las infecciones prevalentes, también sabemos que los microorganismos se hacen resistentes por el uso desmedido de antibióticos, y de esta manera es necesario que nuevamente continúe desarrollándose fármacos para tratar estas nuevas cepas mutadas o nuevas cepas emergentes o cepas resistentes. ¿Tá? Y bueno, chicas, esto era todo lo que tenía para comentarles en la clase de hoy. Que más que nada, ya les digo, era como una introducción y bueno, y afirmar lo que efectivamente ustedes comentaron en las tareas que muy bien realizaron sobre el avance de la farmacología, sobre los desafíos que aún quedan. Y la clase que viene ya vamos a comenzar a trabajar sobre lo que es el marco regulatorio. Vamos a hablar sobre ley de farmacias, luego hablamos sobre ley de medicamentos, luego hablamos sobre recetas, tipos de recetas que tenemos, las cosas que ustedes deben de saber para el día de mañana. Luego nos vamos y continuamos con todo lo que es, ya empezamos a trabajar con los medicamentos, no con los grupos, eso lo vemos al final, pero vamos a trabajar sobre farmacocinética, farmacodinamia, formas farmacéuticas, bueno, etcétera. Tenemos mucho para trabajar. Esto era como para entrar a conocer esta ciencia tan interesante que a veces tanto dolor de cabeza da. Sí, el deber era ese, gurisas, por el día Profe, de la clase de hoy, pero mañana les va a quedar una tarea en el foro también. todas estas cosas que usted dio las va a subir a la plataforma Sí, también, sí, ¿verdad? sí. Ya está subida, me parece, esta clase de hoy. Ah, buenas. Yo subo, Urizas, toda la clase y a continuación subo la grabación, ¿tá? Para quien no pudo estar, acá yo ya se los dejo vista. Yo ya la tengo subida. Pregunta. Acá ¿Y el están, ¿ven? viernes? Pregunta. Sí. El viernes la clase grabada, ¿queda en la plataforma o tenemos que estar en el horario acá? ¿Cómo es? No, queda la clase grabada